Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, es un placer saludarles con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza. Les habla Gilberto Triana Molina. Recordemos que todos los conceptos acá emitidos son responsabilidad de su autor. Seguimos con la segunda parte de la piratería y hoy con un invitado extraordinario, especial, el doctor Misael Castañeda. Es abogado especializado en derecho probatorio, propiedad intelectual y a su vez también un penalista extraordinario. Bienvenido, mi apreciado doctor Misael. Gilberto, muchas gracias por la invitación. Y, como siempre, nos acompaña mi doctor David Useche. Don Gilberto, muy buenos días, ¿cómo está? Muy gentil por acompañarnos el día de hoy y seguimos con el tema, además del doctor Nicolás Almeida, que por una influenza no nos pudo acompañar para evitar contagiarnos a todos. Pero él nos estará acompañando en línea, ¿verdad? Y por lo tanto empezamos a preguntar aquí al doctor Misael Castañeda. Apreciado doctor, venimos con un tema muy candente, la piratería. La semana pasada realmente quedamos cortos en el programa y por eso muy gentiles por acompañarme el día de hoy, para seguir a ver si logramos evacuar una cantidad de preguntas que hay y que se necesita que nuestros oyentes tengan claridad al respecto. Apreciado doctor Misael Castañeda, ¿cómo haríamos para que en este país, como en los países circunvecinos, lográsemos de alguna manera erradicar la piratería acá? Bueno, Gilberto, erradicar la piratería es una misión que debería ser asumida con una política criminal del Estado, una política criminal que abarque el delito transnacional, porque realmente en el momento histórico que hoy vivimos, la piratería ya no hace parte de un problema económico, social y cultural de un país, sino que este fenómeno ha trascendido internacionalmente y definitivamente se requiere que las entidades de los diferentes estados actúen de manera mancomunada y establezcan una hoja de ruta que permita identificar a estas organizaciones criminales dedicadas a la comisión de este delito. Bueno, pero cuénteme una cosa, mi apreciado doctor. ¿En este momento esa política al menos existe o tiene principios en Colombia o no? Bueno, la política criminal que existe en este momento en el tema de la lucha contra la piratería es muy deficiente. Realmente se requiere un compromiso estatal, un compromiso gubernamental. Mi apreciado doctor David, ¿qué concepto tiene al respecto? La inquietud grande es no que sea un sistema precario. Nuestro sistema judicial en estricto sentido, no solo estamos hablando del área en materia de piratería, criminal, persecución, sino en general, y no solo en materia penal para nuestro país, sino en todas las áreas hay retrasos, hay dificultades, hay algunos funcionarios que tratan de hacer su mejor trabajo, otros que podrían estar permeados por ciertos incentivos o dádivas, cosas que nunca van a salir a flote. Pero esto me aqueja la inquietud es ¿a qué se debe esa precariedad en el sistema de apoyo a la persecución criminal de la piratería?
Y creo que sí está muy asociado el tema del blanqueamiento de activos, a través de varios sistemas, y la facilidad con que ese dinero ingresa a nuestro país, y la facilidad con que socialmente está permeado el sistema por esa inyección de recursos. Bueno, y el doctor Nicolás Almeida, ¿qué concepto tiene al respecto y qué se podría hacer en Colombia, apreciado doctor? Doctor Gilberto, buenos días y muchas gracias por la invitación. Me encanta volver a participar de este espacio acompañado del gran David Useche y por supuesto el doctor Misael, que no nos veíamos hace ratico ya. Pues a ver, yo creo, doctor Gilberto, que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta un fenómeno que desafortunadamente permea absolutamente todas las esferas a nivel social, que es la corrupción, ¿sí? Digamos que nosotros podemos tener un sistema, podemos tener unas normas, podemos tener unos procedimientos, pero desafortunadamente este tipo de comportamientos delictivos normalmente se asocia a la corrupción. Ese flagelo impide muchísimas veces lograr esa finalidad, ¿cierto?, que se busca con estas instituciones, que en términos de eficacia, pues obviamente se la resta, si no toda, pues sí bastante, por un lado. Y por otro lado, con lo que decía el doctor David, pues el tema de lavado de activos, y aquí me adentro un poquitico, me excusan en el tema cripto, que era un poquito lo que se estaba diciendo la sesión anterior, pues depende de cómo lo veamos, si lo vamos a ver como un vehículo de inversión o no, pues eso tendrá asociadas una serie de reglas que tienen que ver con el conocimiento del consumidor o del cliente, que eventualmente permitirían facilitar la labor de las autoridades, pero que pues desafortunadamente al no establecer un régimen, si se quiere, global, entre comillas, para esos efectos, pues entonces permite una facilidad para los criminales, y es que simplemente se van moviendo alrededor del mundo dependiendo de donde encuentren un marco normativo mucho más flexible para sus operaciones. Bueno, apreciado doctor Misael, comentábamos con anterioridad, antes de este programa, los problemas graves que tenemos, sobre todo en el aspecto judicial, porque no tan solo se permea un sinnúmero de problemas a este nivel, sino que hay falta de capacidad de los funcionarios. ¿Qué concepto tienes al respecto? Sí, Gilberto, realmente este es uno de los temas más álgidos, y es que realmente los funcionarios no tienen la dimensión de la protección a la propiedad intelectual, y básicamente porque están acostumbrados al rol de la aplicación de la norma en otros delitos que consideran de alto impacto. Entonces ahí es donde empieza a jugarse un concepto que hemos intentado poner en la mesa, y es el delito de impacto de la propiedad intelectual. Sí es necesario considerarlo de esa forma. Los funcionarios están acostumbrados a otro tipo de delitos, pero cuando llega un delito como es el de los delitos contra la propiedad intelectual, no son considerados de ese nivel. Entonces, se hace necesario, dentro de esa política criminal de la que hablábamos inicialmente, buscar la forma de que los funcionarios tengan las capacidades suficientes para entender la importancia de lo que es la protección a la propiedad intelectual. No debemos pasar desapercibido que el Producto Interno Bruto, en gran parte, en el porcentaje, equivale a lo que aporta la propiedad intelectual a nuestro país. Entonces, de la misma manera debe ser considerado y buscar la forma de darle esa dimensión, porque de lo contrario, pues siempre vamos a estar siendo
la Cenicienta, la última ratio considerada de esa forma por parte de algunos funcionarios, y nos vemos abocados siempre a, cuando iniciamos una acción legal, ser considerados los delitos de la propiedad intelectual como delitos de mínima expresión en cuanto a la tipificación de la conducta de impacto en el tema penal. Bueno, es que no tan solo es la piratería, sino el plagio. Les comentaba a ustedes que con la reciente publicación de una de mis obras, se me dio por entrar a las redes y encontré una obra muy nuestra, que entre otras cosas tiene una trayectoria nacional e internacional, que se llama Campesina Santanderiana. Y un sujeto que se supone es un buen compositor puertorriqueño, lo único que le cambió fue, no le quitó Campesina Santanderiana y le puso Campesina Puertorriqueña. Ahí, ¿qué podríamos hacer, mi apreciado doctor? Detrás subyace una inquietud grandísima que aborda el derecho de autor a la propiedad intelectual realmente, y es estos objetivos del Estado, de la sociedad, deberían ser perseguidos por un órgano criminal, y tiene mucha relación con lo que nos está diciendo el doctor Misael. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando hablamos de plagio, podríamos estar en esa línea gris donde está tirando más hacia un sistema de derecho civil o derecho comercial. Pero cuando vemos que hay realmente un beneficio lucrativo para una estructura empresarial que está rompiendo el ciclo del emprendedor del que ya hemos hablado, que nos habla de por qué la propiedad intelectual es tan importante para que el mismo creador reciba un incentivo y a su vez pueda seguir creando y así construya cultura dentro de su sociedad. Y es donde, si un plagio empieza como un plagio, pero resulta un daño y una afectación directa al mercado natural que tiene el titular de ese derecho, pues yo creo que ahí es donde la política gubernamental, estatal, debería voltear los ojos y decir, claro, aquí es donde nosotros tenemos que dejar de mirar el daño como un daño civil y voltear y decir, esto es un daño criminal, y apoyar con toda la estructura de persecución criminal, investigación y consecución de delitos probatoriamente, apoyar al afectado, porque está dañando, como dice el doctor Misael, uno de los ingresos más grandes del PIB de Colombia, que son las industrias culturales. Bueno, ¿y qué concepto tiene el doctor Nicolás Almeida al respecto? Bueno, digamos, muy poco se puede decir, además de lo que ya dijeron las dos personas que me antecedieron, que son expertas en la materia. Pero lo cierto es que el análisis tiene que estar enfocado desde las autoridades respecto de, en realidad, cuál es ese bien jurídicamente protegido, ¿sí? Ese análisis básico, cuando se está hablando, digamos, de la formulación de una política pública, una política criminal, ¿sí? Tiene que establecerse muy bien cuál es ese bien jurídicamente protegido, y con base en él entonces determinar el grado de intervención que debería existir, ¿sí? Eso implicará, por supuesto, cuál va a ser la consecuencia jurídica de incurrir, digamos, en una de esas conductas tipificadas en el Código Penal y demás. Pero muchas veces ese análisis se queda muy corto. En algún momento, pues nosotros hablábamos de un ejemplo que tenía que ver con el tema de defraudación de líquidos versus lo que podía eventualmente ser un corte en una red de Internet, ¿sí? Una red de fibra, por ejemplo, que muchas veces estaba abordando el estudio del caso por un delito de daño en bien ajeno, y no se estaba teniendo en consideración cuál era la verdadera consecuencia de ese daño en ese bien ajeno. No es tanto el valor que puede llegar a tener ese cablecito que fue cortado, ¿sí? Que podría ser algo de una cuantía muy baja, como lo decía el doctor Misael, sino la consecuencia de dejar de internet con una comunidad. O sea, puede que ese cablecito que me cuesta 7 millones de pesos, que por ende, en principio, desde esa perspectiva, se está abordando el delito, pues no tiene, digamos, mucha significancia frente a esa consecuencia de dejar sin conectividad a toda una población, pues ya puede tener una perspectiva mayor.
Y creo que eso es lo que está precisamente sucediendo con este tipo de delito. Muchas veces no se está viendo de verdad. Gracias, apreciado doctor. El doctor Misael Castañeda. A la luz del derecho penal, ¿qué delitos estaría cometiendo ahí y cómo lo podríamos solucionar? Mira, los delitos que tienen que ver o que circundan o que circulan alrededor de la propiedad intelectual son muchos. De hecho, uno de los temas que ha sido asociado a los delitos adyacentes a la propiedad intelectual son el fenómeno del lavado de dinero, lavado de activos, considerado uno de los delitos de carácter transnacional, pero además surgen esas organizaciones criminales que son las que desarrollan la actividad criminal, donde cada una de las personas dedicadas a esa actividad desarrollan tareas específicas para la comisión del delito, no solo considerados desde el punto de vista del concierto para delinquir, sino además de estructuras que se dedican y financian no solo su actividad criminal inicial del delito contra la propiedad intelectual, sino que extienden sus tentáculos a esos delitos que se dedican a la financiación de organización de actividades terroristas o organizaciones criminales de ese nivel. Obviamente el contrabando, la falsificación y la piratería ya están consideradas a ese nivel de impacto, y por eso esta gran cantidad de delitos asociados a lo que tiene que ver el lavado de activos originados en la propiedad intelectual se han desarrollado acciones legales por parte de la Fiscalía, como las acciones de extinción de dominio realizadas el año pasado, que luego de muchos intentos, muchas solicitudes, se logró. O sea que ya se hizo. Ya se hizo en Colombia. Qué bueno. Acciones, y cursan en este momento en la Fiscalía procesos de extinción de dominio de bienes destinados directa o indirectamente por origen o destinación a la comisión de delitos exclusivos que tienen que ver con la protección a la propiedad intelectual, es decir, esos almacenes, esas bodegas, esas casas donde se producía o se vendía o distribuía obras protegidas por el derecho de autor, están en trámite en la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía. Entonces, eso es un gran logro judicial. Y una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Bueno, apreciado doctor David, si hablamos de propiedad intelectual, la Dirección Nacional de Derechos de Autor pues es una entidad especializada al respecto. Pero mi concepto es que le hace falta empleados, le hace falta dientes, porque sí es cierto que es especializada en el área, pero desconozco por qué no. Aparentemente es como si fuese en este momento un tribunal de derechos de autor, pero que su acción no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, la respuesta automática y tautológica es porque el artículo 24 del Código General de Proceso, que le da y reconoce competencias jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y otras entidades especializadas técnicas en su materia, da competencias de materia civil, a lo que la dirección pues responde con lo que tiene. Y con lo que tiene, entonces tenemos que decir precariamente, porque pues hace falta más capacidad, ampliación y mano de obra para poder dar la respuesta a la necesidad. Por eso hay retrasos, por eso... Es muy lento, muy lento. Exacto. Pero eso es materia jurisdiccional. Pero la
pues no solo le va a fallar la capacidad laboral que tiene para dar respuesta a esta necesidad, sino casi que a todas sus áreas donde trata de llegar, pero o llega ya con poco aliento o no alcanza ni siquiera a llegar. Y a eso, pues, políticamente hablando, con que es una entidad que desde varios años para acá se ha venido hablando de si va a haber una integración para tener solo una unidad específica de propiedad intelectual y fusionar algo así como la Superintendencia y la Dirección Nacional de Derecho de Autor, y hay obviamente personas a favor, personas en contra, eficiencias para un lado, eficiencias para el otro, pero pase lo que pase, lo que sí pasa en este momento, y perdón por usar tanto esa palabra de pasa, es que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay dinero que respalde la gran capacidad que podría tener una entidad que en la década de los 90 alcanzó a tener tanto buen nombre y prestigio en nuestro territorio y en nuestra región americana. ¿Por qué? Porque pues una muy buena gestión, una muy buena consecución de recursos, un muy buen nombre y además muchos talentos, dentro de los que precede por supuesto el del doctor Misael, apoyando desde su manera técnica la persecución criminal. Entonces, la dirección, por supuesto que no puede hacer persecución criminal, mal haría porque entorpecería la competencia de la fiscalía, pero hombre, tenemos, a pesar de que tenemos fiscales especializados en materia de propiedad intelectual, no podemos alejarnos que su especialización es en que conocen la materia, pero su especialización real más fuerte es en el procedimiento penal y aplicado a estos tipos penales. Pero si hay alguien que sabe en teoría de la materia, pues es la unidad especializada. Correcto, en ese caso, compulsar las copias a la fiscalía y que la fiscalía tenga los entes especializados en el área. Pero sí es importante fortalecerla en lugar de debilitarla, que es lo que ha venido ocurriendo. Así es. Además porque es una entidad que subyace muchos intereses detrás. Sociedades de gestión colectiva, artistas, intérpretes, creadores, consumidores de la cadena de valor, y son tantos factores, pero tan pocos los que podrían resultar bien amparados o protegidos, y no es por falta de interés, es por falta de capacidad. Entonces, la dirección podría apoyar muy fácilmente a la fiscalía, además aplicando este principio constitucional de colaboración entre entidades, pero sin recursos, con sistemas burocráticos que están ya quedados, que no están respondiendo a una realidad presente. Pues hombre, es una entidad que está dejada a la buena voluntad de lo que las personas que están allí tratan de hacer con las uñas, y con unas uñas ya bien desgastadas. Mi apreciado doctor Misael, ¿cómo haríamos para darle solución a eso a nivel penal? Para que se compulsaran las copias y la fiscalía, que es la que debe investigar, tuviese la capacidad de investigar de una forma eficaz esos delitos. Hay un concepto que se maneja a nivel de fiscalía, y esto en el momento en que se pretendió darle espacio a la judicialización a través de denuncias, y ocasionó un caos de denuncias en la fiscalía, y fue necesario establecer un procedimiento de filtros para procesos y que solo llegaran a conocimiento de los fiscales determinados casos que tuvieran cierto nivel de elementos básicos que pudieran permitir la investigación criminal. Pero lamentablemente hoy por hoy, no es un hecho oculto que de las tantas denuncias que se presentan, muchas son archivadas en el momento de la presentación porque, por ejemplo, la persona que denuncia no conoce el nombre del delincuente, o voy a decirlo de otra forma, de la persona
o el sujeto activo que ejecutó la conducta. Entonces, empezando por ese tipo de filtros que establece la Fiscalía hoy por hoy, sería fundamental que existiera una articulación interinstitucional que permitiera que esos procedimientos que llegan a conocimiento de la Dirección Nacional del Derecho de Autor tuvieran un camino expedito y que pudieran llegar a las fiscalías de cada una de las ciudades donde se desarrolla el delito y fueran investigados por fiscales capacitados que conocieran el sistema de comisión de este tipo de delitos que atentan contra la propiedad intelectual. Son unos aspectos básicos que simplemente deben ser tenidos en cuenta por parte del fiscal instructor. Entonces, si se desarrolla un proyecto, un plan, un programa de capacitación, de concientización, como lo mencionaba el doctor Nicolás y el doctor David, frente a la comisión del delito y la investigación ante la Fiscalía, sería un paso muy importante porque el proceso ya llega, la investigación ya llega con una prueba trasladada de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, con suficientes herramientas jurídicas para que fueran tramitadas ante un sistema que hoy por hoy, valga el momento para decirlo, el proceso por violación a los derechos de autor, patrimoniales de autor, contenidos en el artículo 270 al 272, inclusive los que tienen que ver con la propiedad industrial, artículo 306 del Código Penal, tienen un procedimiento abreviado específico, más simple, más sencillo, con audiencias concentradas que permiten la agilidad del procedimiento y del eventual fallo del proceso. Entonces, tenemos las herramientas procesales, lo que falta es la articulación entre las entidades para que logremos efectivizar la protección a los derechos de propiedad intelectual. Bueno, doctor Nicolás, ¿qué concepto tiene al respecto? Porque realmente, sí, tenemos muchas leyes, pero el problema es que no se aplican. ¿Qué concepto tiene al respecto, mi doctor? Bueno, a ver, yo creo que esta posición ya la conocen varios de mis interlocutores y considero que nuestras jurídicas están anquilosadas en una realidad fáctica que ya escapa, digamos, a su misma aplicación. ¿Y a qué me refiero con eso? Nosotros hoy en día, digamos que nos estamos enfrentando a una serie de realidades que ya exceden esos límites y finalidades para las que estas normas fueron consideradas. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar a ser muchísimo más proactivos en ese sentido, tenemos que ser innovadores. Y esa innovación empieza con pequeños pasos, como bien lo han dicho tanto el doctor Vidal como el doctor David. El tema de coordinación no es algo nuevo, es algo que está consagrado en la Constitución y se supone, entre otras cosas, es uno de los pilares fundamentales para la eficacia del funcionamiento de la administración pública, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que buscar eso. Esa cooperación es fundamental. Ahora bien, esa colaboración. Tenemos que buscar otro tipo de estrategias. Hoy en día, por ejemplo, hay una herramienta muy útil que se denomina crowdsourcing y es recopilar información de los mismos stakeholders, de las mismas personas que forman parte del sistema para nutrirnos. Nosotros podemos estar tratando, digamos, de buscar información desde un punto de vista formal, ¿sí? Y ahí es a donde voy con el aclosamiento de la normatividad. Yo no puedo exceder mis competencias como servidor público, como funcionario judicial, pero de pronto sería bueno tener otro tipo de acercamientos a la realidad, como podría ser este tema de crowdsourcing. Hombre, que toda esa información que yo recopile la tenga que tramitar de alguna manera para que me pueda ayudar a una entidad. Y mi estimado Gilberto, lo que dice Nicolás tiene mucha coherencia. Para darle una claridad a esta mesa, pues la tenemos clara, pero para nuestra audiencia, oyente, sí. Sí, es
es que para el abogado y para el funcionario de propiedad intelectual, viéndolo como un bien protegido civilmente, estamos hablando de una obra, estamos hablando de una marca, estamos hablando de una patente, un diseño industrial, una variedad vegetal. Para el instructor criminal y quien hace la secuencia de persecución del delito, del crimen, él no está pensando en eso, él está pensando es cuál es el bien jurídicamente protegido que debo salir a respaldar y cuáles son las pruebas que me indican que hay una afectación a ese bien. Y entonces aquí es donde viene el tema, porque se complica. Hablando de derecho de autor, resulta que el derecho de autor tiene la obra, que sería el bien objetivo de protección, tiene dos grandes líneas que acá las conocemos: el derecho moral, el derecho patrimonial. Correcto. Entonces, ahorita hablaba precisamente el doctor Misael sobre el derecho patrimonial. exactamente. Pero el moral, ese hay que ponerle atención, porque resulta que el derecho moral es básico y también lo arrebatan. Claro, y resulta que para eso está entonces el 270, que son la usurpación de derechos morales, 271, usurpación de derechos patrimoniales, y 272, que ya son las medidas tecnológicas de protección en su adulteración. Y cada tipo está ahí, pero ¿cómo hace uno para que el bien objetivamente tutelado sea entendido desde el aparato de instrucción criminal cuando venimos y hablamos de derechos patrimoniales de autor y resulta que los derechos patrimoniales de autor ni son totalmente restringidos a una lista, ni cada uno de los adjetivos y verbos que se utilizan son claramente entendidos por todos los lineamientos de la cadena de valor? Entonces ahí ya empieza a tergiversarse, porque un juez... De hecho pasó, la sesión pasada yo estaba en modo acelerador y dije derechos patrimoniales cuando debía haber dicho derecho moral de paternidad. Y si es así, que uno puede cometer este error teniendo el conocimiento, pues una persona que no lo conoce y que es tan poco tiempo para poder explicar cómo funciona el sistema a una persona que tiene que impartir justicia o que tiene que investigar un delito, pues el tiempo no da. Y el tiempo no da porque además ese funcionario está aplicando el procedimiento penal, pero además tiene que entender un nuevo dogma, que es la propiedad intelectual, que es toda un área independiente, aislada, es una islita dentro del mundo jurídico, y aplicarlo para entender por qué el bien el bien tutelado está siendo afectado o vulnerado, y por qué es importante cuando realmente, lo que decíamos la sesión pasada, tiene detrás una fila para hacer una instrucción y una judicialización sobre un homicidio, sobre un hurto con lesiones personales, sobre un abuso. Entonces, claro, funcionarios, estos jueces, estos fiscales, pues también no son máquinas, tienen vidas detrás y tienen cansancio y tienen todo un esquema, pero el mismo sistema pues está hecho para drenar esa energía y se quedan ahí dando vueltas. Pero es que mire, esto desde lo civil es un derecho patrimonial, es un derecho moral, esto es un bien objetivamente tutelado por el derecho penal. ¿Cuál es la víctima? ¿Qué tan fuerte es el impacto que sufrió la víctima? Porque unos pesitos no son tan grandes, pero cuando ya le dicen, es que son miles de millones, entonces ahora sí podemos perseguir, pero no hay una persona, un titular, un nombre detrás de eso, porque pues el anonimato es parte de estos crímenes. El dinero no es fácil de asociar a una persona específica, pero sí podemos saber que con un nivel tan alto de corrupción está llegando dinero que no se produce legalmente, que son empresas que están al margen de la ley, pero que manejan y soportan nuestro sistema legal, nuestro sistema social. Entonces estas son estructuras que oiga, o hacemos algo, seguimos con la parafernalia de enredar al sistema y decir que lo apoyamos cuando estamos también enredándolo, o hacemos una cara real y decimos, vamos a poner esto en orden, y no es que esté en desorden, pero vamos a ayudarlo para que pueda ser mucho más ágil, mucho más rápido y no tenga que dejar de sopesar unas cosas que también son muy importantes, porque realmente la realidad, el facto, no le permite abordar todo el análisis. Doctor Misael, realmente ya se han logrado cosas buenas, como acaba de manifestar, pero
¿cómo podríamos hacer que la justicia en nuestro país se preparara más al respecto y respondiera con mayor eficacia? Mira, Gilberto, es un tema complejo, como lo mencionábamos anteriormente, es un tema de política criminal del Estado, donde al funcionario lo dotan de lo básico y el funcionario tiene que, con las uñas, sin un asistente, con 1000 carpetas o expedientes en su despacho, dar trámite a investigaciones donde a veces no tienen policía judicial para investigar, es decir, un investigador que se dedique a la comprobación y existencia del hecho, sino que además estos delitos como la piratería tienen otros componentes. Mira, la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia, como lo mencionaba el doctor David, el doctor Nicolás, tiene que ver directamente con el ingreso de esos dineros que en pequeñas cantidades, difíciles de hacerles seguimiento, porque voy a hablar de un caso particular, el fenómeno de streaming y las aplicaciones ilegales de televisión que se desarrollan para ser utilizadas en cualquier medio, en un televisor, en un aparato telefónico. Todas estas aplicaciones, al desarrollar estas aplicaciones, estos autores intelectuales del delito no se encuentran en Colombia. Se encuentran en otros países, pero las aplicaciones se desarrollan y tienen su objetivo económico en países como Colombia, Brasil, México, Ecuador, Perú. Las ganancias que perciben en este esquema piramidal de ingresos de dinero son cuantías incalculables. No incalculables porque no podamos saber cuánto es, sino porque es demasiado el dinero calculado en dólares. Solo un proceso, una sola aplicación detectada puede llegar a tener ingresos por año superiores a los 50 millones de dólares. Ese es el impacto. ¿Y cómo podemos hacer que los organismos del Estado, es decir, el organismo persecutor, que es la Fiscalía General de la Nación, pueda llegar a accionar oficiosamente, porque este es un delito oficioso que se investiga sin necesidad de una denuncia? Entonces, lo que falta, yo creo que deberíamos empezar por la concientización a nivel institucional, a nivel social, de cuál es el impacto que genera que una persona permita el acceso de una aplicación a su dispositivo móvil. Porque además es muy fácil, y seguramente en poco tiempo vamos a ver una acción legal que logre determinar que en el dictamen pericial tecnológico ya se puede percibir que cuando la persona le da acceso a esa aplicación en su dispositivo móvil o a su televisión, le permite al infractor, al dueño de la aplicación, al que maneja la aplicación, tener acceso a sus datos personales, pero además a que le permita que su televisor o su cámara del dispositivo móvil esté accionada todo el tiempo, y todo lo que usted haga, esa persona desde allá pueda ver sus movimientos, porque usted le dio acceso a su cámara, acceso a su galería de fotos, pero además acceso a la escritura manual de su dispositivo, permitiendo que en cualquier momento puedan acceder a su correo electrónico, a sus datos personales, pero también a sus cuentas bancarias. Esa es la dimensión del impacto de la piratería en cualquiera de sus segmentos protegidos por la propiedad intelectual. Doctor David, con todo esto es indispensable que en nuestro país exista juzgados y
además, fiscalía especializada en el área? La hay. La hay en Instrucción Nacional, y el doctor Misael me corregirá, también hay instrucción para algunas ciudades grandes como Bogotá, como Cali creo que es, Barranquilla y Medellín. No sé si hay alguna otra, pero en este momento la Fiscalía tiene esas oficinas y, como nos lo explicaba el doctor Misael, hay un sistema acelerado para que este tipo de delitos pueda ingresar sin que tenga pues que hacer la fila del resto de los tipos penales. Eso es maravilloso y es positivo, es muy positivo. Pero creo que podemos hacer un poco de énfasis en lo que nos estaba diciendo el doctor Misael con la vulneración de los datos personales y la intromisión, porque cuando esto lo mezclamos con el anonimato, resulta que es que nosotros no nos damos cuenta, pero podemos estar viendo delitos asociados a nuestra tarjeta de crédito con cobros de $75, 75 centavos de dólar, multiplicado por todas las personas que tienen esta capacidad y esta curiosidad de ver a ver si esta aplicación funciona o no. Y dicen, bueno, 75 centavos no es mucho, multipliquémosla por un millón, por 2 millones. Bueno, tocaría traer a alguien del sistema bancario que nos diga cuántas tarjetas de crédito hay y cuántas de esas están asociadas a cuentas de correo electrónico. Yo creo que solo las de algunas personas mayores de edad, pues ya en su gozo de feliz retiro, no estarían, digamos, por la misma restricción técnica que sería el obstáculo de asociarla. Pero el resto, estamos ahí y estamos a un clic de ser parte de un delito que, como lo decía el doctor Misael, no solo está asociado a nuestros delitos transnacionales de piratería, de contrabando, sino que estos son, y lo decíamos la sesión pasada, son grandes bolsas que cuando son de a poquitos, pues listo, traer 50 millones de dólares suena para nosotros un dinero increíble, porque muchas veces decimos, uy, yo me ganara la lotería, tendría 50 millones de dólares. Pero cuando sumamos esos 50 millones de dólares con otros tantos millones de dólares de falsificaciones, con otros tantos millones de dólares de trata de blancas, con otros tantos millones de dólares de contrabando de órganos, contra otros tantos millones de dólares de narcotráfico, y todo esto lo vemos en un esquema, una cadena digital, donde el anonimato y nosotros estamos haciendo parte de eso casi sin darnos cuenta, porque por favor llena estos datos y te vamos a regalar un bono que nunca va a ser real, porque es todo un esquema de pescar a incautos para que den sus datos. Pues ahí es donde realmente como sociedad estamos cayendo, y como sociedad no tenemos una respuesta a esa solución, porque el crimen resulta que aparece en un país del centro de África, después se migra a las antípodas, después se migra a alguna Antilla mayor o una Antilla menor, luego se vuelve para Asia, luego regresa hablábamos mucho de estos países que son intermedios, que no son cooperadores fiscales, pero que tampoco están en los países del bloque, que están en contra del sistema social democrático de propiedad, de reconocimiento de la propiedad privada. Entonces, ahí es donde se diluye toda esta plata, y yo no lo digo con desánimo, pero sí con mucho reto, perseguir este dinero, porque perseguirlo es difícil, pero que llegue es muy fácil, está llegando facilísimo. O sea, realmente acá lo vemos, acá la gente, acá hay grandes empresarios que son muy buenos tecnológicamente, y otros grandes que se dice, ¿y esto de dónde es? No, tiene que ser narcotraficante. No necesariamente es narcotraficante, pero es que alrededor del lavado de activos no solo está el delito del narcotráfico, es que puede ser un genio de la tecnología, y ese genio de la tecnología lo que está haciendo es asociando unas bolsas de mercado, y ya encontró cómo es la ruta para poder llegar a traer ese dinero a Colombia. Y ahí es donde todos podemos estar fallando en ser incautos en ese sentido. En ese sentido, apreciado doctor Misael, ¿qué solución le podríamos dar en Colombia? Bueno, pienso que uno de los puntos a tener en cuenta es considerar que los delitos contra la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, son de alto rango. De hecho, la Corte Constitucional en los derechos de autor, los derechos morales de autor, los ha considerado como derechos fundamentales.
En ese sentido, y partiendo de esos principios básicos que rigen la protección a la propiedad intelectual, un artículo especial dentro de nuestra Constitución, que es el artículo 61, de esa forma considerado como esos delitos, como esas protecciones a la propiedad, como una propiedad especial, lo dimensionemos de la misma forma como el constituyente lo ha establecido. Partiendo de ese principio, esos principios fundamentales de rango constitucional para la propiedad intelectual, se debe partir en un esquema de protección a este tipo de derechos, ejerciendo básicamente la concientización de la gravedad del delito y de los delitos asociados, como decía el doctor David, asociados a la piratería, trata de personas, cualquier otro de los tipos de delitos que tienen que ver con lavado de activos y que finalmente desembocan en una investigación que nos lleva a establecer la extinción de dominio de bienes dedicados directa o indirectamente a la comisión, a una actividad criminal. Esa parte de la concientización es básica, pero también se necesita una concurrencia específica por parte de las autoridades, no solo de la Fiscalía, porque no hemos hablado de la DIAN, los impuestos que se dejan de percibir. Que son millonarios, ¿no? Absolutamente millonarios, porque si se estableciera básicamente cuáles son las economías criminales, y aquí este tema es un tema seguramente de que se pueda tratar. Las economías criminales han crecido tanto como organizaciones y estructuras que son empresas criminales de carácter transnacional. Entonces, cuando haya esa coadyuvancia entre Fiscalía, Departamento de Impuestos y Aduanas, Secretaría de Hacienda del gobierno, y digamos, mire todo lo que está pasando alrededor de este delito que surge en la propiedad intelectual, pero mire los tentáculos hasta dónde van, y una filosofía interna de protección, de naturaleza jurídica, de protección a la propiedad intelectual, buscando la ayuda internacional, Interpol, de los diferentes países. Empecemos por Sudamérica y empecemos a desarrollar acciones conjuntas entre las autoridades de diferentes países, y una acción en Colombia puede ser una acción iniciada en Colombia, puede ser una acción de carácter transnacional que tenga impacto para el desarrollo y ataque contra esas economías criminales. Eso sería muy eficaz porque, entre otras cosas, coayudaría a evitarnos más impuestos. Pero en lugar de darle solución a esto, entonces nos aplican más impuestos, que eso es lo grave. Si estas economías pagaran los impuestos y se diera la solución, habría dinero suficiente. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros, apreciado doctor, para darle aplicación a eso y tener una solución al respecto? Una medida bien debatida, pero aplicada en otras latitudes, donde también tenían en cuenta a los proveedores de servicios de Internet. Y volvemos con la palabra acatamiento. Yo estoy libre, soy libre, estoy libre de respirar, estoy libre de caminar, estoy libre de transitar. Asimismo, estoy libre de respirar y de transitar en la red. Si yo cometo infracciones asociadas con el tema, muchas veces la podría estar cometiendo por ignorancia. Y por una ignorancia que hoy en día es un tema pesado, porque hablamos de libertad de acceso a la información versus la propiedad privada asociada a la protección de la propiedad intelectual, pero aquí también está bloque de constitucionalidad dentro del derecho de autor, y aunque no sea bloque de constitucionalidad, por ejemplo, en temas marcarios y temas de patentes, podríamos hablar de esquemas como, por ejemplo, los farmacéuticos, que es salud pública. Entonces,
Esta ponderación es la que está allí, porque esta libertad de acceso a la información y esta protección a la propiedad privada y a la salud y a que se estimule el ciclo cultural de creación y no nos quedemos escuchando la misma música siempre, leyendo los mismos temas siempre, sino que vayamos creciendo y construyendo, están directamente asociados. Entonces, en parte, el no crecimiento de nuestras instituciones, el no crecimiento de nuestra sociedad, que nuestras juventudes no tengan el discernimiento para salir de ese círculo del hámster, está también promovido por esto. Entonces, la respuesta, mi estimado Gilberto, es la ponderación es cuando empezaron, y esto es muy chistoso, pero cuando alguien excede el límite de velocidad y nadie se da cuenta, pues no pasa nada. Cuando ponen una máquina que nos dice que no podemos exceder el límite de velocidad, y entonces salimos a autopistas y nos dicen, bueno, 100 kilómetros por hora, uno dice, bueno, pues 100 kilómetros por hora es considerable. Entonces uno dice, bueno, sí, estamos previniendo que alguien venga a 150 y se totee contra otro y cometa un accidente grave. Y entonces ahí decimos, esto es proporcional y el acatamiento está enseñándole a la sociedad pues, a respetar un límite de velocidad. No estamos hablando de lo que pasa en Bogotá, porque eso es otra cosa que no quiero entrar a hablar. Eso es, perdón, pero eso es inocuo y insensible con la sociedad, con los ciudadanos. Pero en ese caso, sí estamos viendo que el acatamiento funciona y que la persona está andando a una velocidad tolerada, pero a su vez está respetando y tratando de protegerse a sí mismo y al resto de las personas. En este caso, yo creo que ver y reactivar y tratar de argumentar cómo esa neutralidad en la red también tiene un peso grande en la prestación de la provisión del servicio de Internet y que las personas entiendan que cuando cometen estos delitos o estas infracciones, también hacen parte y están contribuyendo con esa cadena de valor, es socializar y sensibilizar a las personas que están pensando que por descargar una película pirata no está pasando nada y nadie se ve afectado. Y como lo estamos hablando en estas 2 sesiones, por ahí también hay plata que está asociada a un riñón que le sacaron a alguien escopolaminado y lo mandaron quién sabe para dónde. Por ahí hay miles de mujeres y miles de niños que están siendo traficados para los fines sexuales de personas malas y están asociados. Personas que tienen problemas psiquiátricos. Exactamente. Bueno, si no son malas, tienen una alteración psiquiátrica. Y eso genera un daño a la sociedad muy grande porque esas personas a su vez van a replegar eso en otro tipo de trastornos y a su vez se nos está descomponiendo la sociedad. Personas que están consumiendo por esos mismos daños psiquiátricos drogas que no están autorizadas y que están dañando la estructura social, y por eso es que es tan fácil hoy en día que culturalmente ni siquiera tengamos el discernimiento de saber si esta canción se parece a esta o esta no se parezca a esta. Al final es que nos tiene ese sonsonetico que es ese beat y listo ya, porque no nos están permitiendo ser críticos ni no nos están permitiendo evolucionar como sociedad, sino que sigamos el mismo ciclo. Y suena chistoso, pero esta asociación que yo hago, la hago con el mayor respeto de todos para que entendamos que estamos y nos hemos tolerado y permitido seguir en ese círculo del hámster porque no queremos salir de ahí porque es una posición cómoda. Bueno, mi apreciado doctor Misael, realmente como el tiempo se nos agota, me gustaría escuchar su concepto sobre la educación. Me gustaría, no sé, su concepto, lo mismo el tuyo y lo mismo el del doctor Nicolás, que las universidades dieran mayor preparación en estas áreas, porque sale el profesional y no sabe qué son derechos de autor, ni propiedad intelectual, ni nada de estas cosas. Entonces, ¿qué concepto tiene al respecto? Mira, Roberto, es tan importante el tema de la propiedad intelectual. Como lo mencionamos antes, un tema en el derecho de autor considerado de rango de derecho fundamental, pero que lamentablemente la academia no ha considerado la propiedad intelectual con la importancia que se le debe dar. Es que nuestros futuros abogados deberían tener una línea de estudio de la propiedad intelectual.
Y es que aquí voy a decir algo que realmente es lo que digo en todas las charlas que desarrollamos a las autoridades. La propiedad intelectual es tal vez la propiedad más valiosa del ser humano, porque es que todos somos potenciales creadores en cualquier momento de nuestras vidas. Nuestras vivencias diarias se convierten en un guión cinematográfico. A veces decimos, oiga, esa historia que usted me cuenta es una historia de película. Y cuando decimos una historia de película, le estamos dando la dimensión a una situación buena o mala, difícil, triste o alegre para la persona, pero que realmente involucra tantos aspectos de una creación que potencialmente podría ser considerada para la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y es que al considerar a la propiedad intelectual como una rama del derecho tan específica y tan importante, debería, no solo desde el aspecto universitario o profesional, sino desde del mismo estudio de los jóvenes. Cuando le dicen a los alumnos, mucho cuidado con utilizar ChatGPT, así le decía en el colegio a mi hija cuando preparaba los ensayos en sus exámenes. No se debía utilizar ya esa figura importante, avance tecnológico, pero ojo, que eso mismo puede evitar ese crecimiento en el avance de la creación del ser humano. Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar a concientizar a la sociedad, a que no escuchemos más adelante, pero es que eso es una conducta socialmente aceptada. Funcionarios judiciales, funcionarios de la misma Procuraduría, es una conducta socialmente aceptada. ¿Por qué vamos a luchar contra ese tipo de delitos? Y para cerrar esta parte de la pregunta, tampoco hay que permitir o no se debe permitir, y cierro con esta frase, mi libertad va hasta donde empieza la de los demás. Si respetamos lo que decía el doctor David, es el respeto mutuo por los derechos de cada individuo, sin que se vulnere el del otro, estaríamos hablando que se respetarían los derechos de propiedad intelectual. Empecemos por entender que mi libertad va hasta donde empieza la del otro. Gracias, mi apreciado doctor. Mi apreciado doctor David, muy gentil por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi estimado Gilberto. Como colofón de esta exitosa y muy agradable conversación, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por reflexionar al respecto. Tendríamos, yo creo que una vida entera para sentarnos acá y charlar. Totalmente en sintonía con lo que nos dice el doctor Misael, la sensibilización, primero a las autoridades que están cansadas, o sea, les toca duro, no estamos hablando que es que estén allá pues jugando Candy Crush en sus celulares, no, les toca muy pesado con unas horas de trabajo extenuantes y que además necesitan entender y comprender esto, porque en la medida en que ellos entiendan y comprendan esto se replica. La prevención negativa desafortunadamente es uno de los efectos que mejor funciona y recuerdo en los pasillos de los abogados de derecho de autor alguien me contaba por qué en países como Chile el acatamiento al derecho de autor fue tan exitoso en un periodo tan desafortunado como el de la dictadura de Pinochet, y es porque protegían el derecho de autor con escopeta en mano. Entonces, pero eso construyó una sociedad, aunque suene un poco radical, que luego le enseñó a sus hijos a respetar la propiedad intelectual y estos a sus nietos, y la sociedad generó hacer un acatamiento que ya no fue a través del poder impartido por el miedo y la violencia, sino realmente por el respeto del uno y por el conocimiento. Entonces, la verdad, muy bueno. Espero tenerlo en otra oportunidad, mi apreciado doctor. Muchas gracias, doctor. Y lo mismo a ti, mi apreciado doctor Misael
Con mucho Castañeda, gusto, claro. muy gentil por su tiempo, por sus conocimientos, y al doctor Nicolás Almeida, que desafortunadamente las comunicaciones estuvo un poco regular, pero gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerlos en otra oportunidad, en otro programa al respecto, porque tenemos mucho de qué hablar. Invito a los amables oyentes para que se comuniquen con la emisora La Voz del Derecho @gmail.com o trianamolina53 @gmail.com para poder ampliar mucho más todos estos temas. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo y la edición de don Luis Daza, les habló Gilberto Triana Molina. Les invito para que sigan en nuestra programación. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.